Si quieres estar bien informado, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y en nuestra página oficial www.somosdolphins.com. Y ahora en Spotify, donde encontrarás la actualidad de los Delfines de Miami en español. Y recuerda, ¡somos Dolphins! Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami Dolphins. ¡Somos Dolphins! Buen día, Fanatics. Sean ustedes bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día y la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en más de 100 años de la NFL, los Delfines de Miami. Esta semana empezaremos a analizar todo lo que vendrá durante la offseason, los primeros temas ya de cara al draft, con un gran equipo de trabajo que a continuación les presentaré. La alineación para este encuentro es la siguiente: Adam Gómez con el número 20, corredor, 1.60 de estatura, egresado del Tecnológico de Veracruz. Cristian Carrillo, número 14, coreback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Muy buena tarde, saludos a toda la fanaticada. Fanatics, este día tendremos un podcast que estará de rechupete. Realmente hay muchísima información alrededor de los Dolphins, que se está poniendo bueno en la rumorología a través de las redes sociales. Y bueno, tendremos toda la información, todo lo que está confirmado, lo que está por confirmarse. Y sin duda se vienen muy buenas semanas de trabajo para todo el equipo de Somos Dolphins y toda la afición que debe estar, pero más que ansiosa de saber qué va a pasar con nuestros Dolphins para el próximo año. ¿Cómo están, amigos y Fanatics? Pues aquí en una nueva faceta de Somos Dolphins que creo que les va a gustar mucho, porque si bien todavía están los playoffs, que bueno, estamos todos atentos para ver quién llega al Super Bowl, pero nuestros Delfines ya están pues fuera de esta fase de playoffs y pues arranca para nosotros la off-season, que también es muy, muy agradable. En el caso a todos los amantes de esta rumorología, como bien dice Adam, en relación a la agencia libre, en relación al draft y a todos los movimientos de coaches y todos los movimientos que se dan en esta temporada, que también es muy agradable, pues aquí van a tener todas las principales noticias y bueno, estamos dando arranque a esto, ¿no? Y pues con invitadazos de lujo. Entonces, pues les damos la bienvenida, les invitamos a que continúen con nosotros en estos podcasts y en la visita de redes sociales. Estamos aquí listos para arrancar el programa. A continuación, el invitado de este día. Él es uno de los administradores de la cuenta de Twitter Dolphins Argentina. Tiene participación con el portal No Huddle. Tenemos el enorme gusto que nos acompañe en el podcast de Somos Dolphins desde Buenos Aires, Argentina, Alejo Vidal. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? La alegría de poder sumarme, a hablar de los delfines, que es lo que tanto nos apasiona y es lo que tanto nos hace sufrir y alegrarnos al mismo tiempo. Lo iban adelantando Adam, lo iba adelantando Cristian. Ya estamos hablando de la off-season, quizás un poquito más temprano de lo que todos hubiéramos querido, sobre todo con la ilusión que teníamos en este final de temporada donde parecía que se nos podía llegar a dar, pero bueno, finalmente no ocurrió, aunque la trayectoria del equipo es correcta y ya estamos en esta off-season que a mí particularmente es uno de mis momentos preferidos del año, sin dudas. El camino del Super Bowl al draft es algo que realmente me apasiona, con todos los pasos intermedios que tiene, así que bueno, muy contento de estar acá conversando con ustedes, de poder charlar un poco de todo esto que tanto nos gusta realmente. Perfecto, Alejo. Y quien les habla, César Mercado, les damos la bienvenida a este programa. Alejo, platícale a los Fanatics cómo nació esta pasión, este amor, qué jugada, partido te marcó para que el día de hoy seas fan de los Delfines de Miami. Miren, la verdad es que mi afición llegó, mi padre es piloto de una aerolínea acá argentina y siempre viajó mucho por su trabajo obviamente y siempre tuvo mucho tiempo libre en hoteles, digamos. En Estados Unidos volaba mucho también particularmente y de alguna forma él, digamos, se empezó a encariñar con el deporte. Él volaba sobre todo a Nueva York y a Miami, así que no había muchos equipos para elegir. Por suerte se terminó quedando con este equipo del sur de la Florida, supongo atraído
en los años 90 por Dan Marino, y la verdad es que fue una pasión que él me fue transmitiendo, fue un deporte que me fue inculcando desde chico. Obviamente fue raro, ¿no? Porque tanto, bueno, ustedes en México, yo acá en Argentina, el fútbol, soccer es lo que predomina, pero siempre es algo que compartí con mi padre, nos juntamos a ver los partidos todavía. Particularmente me acuerdo de un poco de Dan Marino, un poco. El primer partido que tengo ya más grabado a fuego fue ese partido que ganamos frente a los Colts en overtime con la corrida de Lamar Smith. Creo que esa es una de mis primeras memorias más marcadas en mi temprana adolescencia, y a partir de allí ya... Bueno, no fueron los años más felices para nosotros, pero sin dudas, desde a partir de ese momento empecé a seguir el equipo, y es una pasión que nunca más terminó de aflojar, por así decirlo. Platícanos, Alejo, también un tema que comentaste al principio de tu participación. ¿Cómo apoyar este equipo de los Delfines en una tierra donde pues el fútbol americano realmente pues no es un deporte conocido? Es más por, como bien comentas, el soccer, el fútbol. Sí, la verdad es que no es fácil, ¿no? Sobre todo, yo soy categoría 88, tengo ya 32 años. En mi temprana adolescencia, digamos, no estaban las redes sociales, no existía internet como existe hoy, entonces la cantidad de partidos televisados no era significativa. Entonces era un deporte que costaba mucho seguir, sobre todo si querías seguir al equipo puntualmente, digamos. O sea, a mí siempre me gustó mucho el deporte y siempre los Delfines fueron mi pasión dentro de ese deporte. Con lo cual he de reconocer que tuve algunas idas y venidas, ¿no? Como algunas temporadas donde estaba un poco más enchufado, o algunas temporadas donde estaba un poco más alejado del deporte, pero sin dudas que Internet, las redes, me fueron acercando nuevamente, me dieron posibilidades, digamos, de redescubrir el deporte de otras maneras también. Y hoy con Twitter, con Instagram, con Facebook, ustedes dirán la red, digamos, por suerte he podido encontrar algunos compatriotas que también son fanáticos, que también siguen el deporte, y eso me da la oportunidad de tener voces distintas con quien conversar, más allá de mi padre, que tiene su punto de vista, pero abre un poco, y obviamente tener con quien compartir, con quien hacer catarsis, con quien poder compartir una alegría, lo hace mucho más fácil, y mismo con ustedes, digamos, es parte de esto que estaba mencionando antes, poder compartir con otras personas latinas, digamos, de habla hispana, esta pasión también es una alegría para mí, y estar acá es un ejemplo de ello. Muy bien. El primer tema que vamos a tocar en este día es en referencia a lo que ocurrió a principios de esta semana, cuando los Delfines de Miami daban a conocer en sus diversas redes sociales que serían parte del Senior Bowl, una noticia que a los fanáticos les debe de alegrar. Cristian, ¿qué piensas de esta noticia con la que amanecimos a principios de semana? Sí, la verdad es que son excelentes noticias, porque el Senior Bowl es uno de los principales eventos con los cuales da inicio el tema del draft y toda esta parte que comentaban tanto Alejo como Adam del off-season, en donde pues del camino de aquí a abril, que es a finales de abril, el evento del draft, que este año, si no mal recuerdo, será en Cleveland. Este Senior Bowl pues es un gran foro de evaluación de prospectos que ya están en la etapa senior, para ya pasar a, digamos, de los jugadores que no se adelantan en su proceso colegial para poder entrar a la NFL, y que cumplen todo su ciclo colegial para ingresar a las filas profesionales. Y pues hay grandes elementos, hay grandes jugadores que van a entrar al draft, y que pues el staff de coacheo de los Delfines, encabezado por Brian Flores, tendrán ese gran privilegio de estar de cerca. A lo mejor habrá algunas diferencias con los años pasados por el tema de la pandemia, pero la cercanía de estar con estos jugadores, de entrenarlos, de estar en el partido, pues te da una gran ventaja sobre los demás equipos, porque vives de cerca y puedes evaluar de lleno a todos estos prospectos senior, ¿no? Que eso, la verdad es que también en este proceso normalmente los staff de coaches elegidos son entrenadores de los equipos que quedan en las primeras posiciones del draft. Miami está ahí por el tema del convenio y del trade con Houston. Realmente no le correspondía estar en esta situación, pero en su caso, pues, muchos staffs de coaches de varios equipos le negaron la invitación,
y pues llegó hasta los Delfines y afortunadamente yo creo que encabezado por Chris Greer y Brian Flores con ese entusiasmo de ser grandes scouteadores de jugadores prospectos, pues aceptaron con el gusto y van a tener pues en primera fila a la evaluación de tantos jugadores que vienen. De inicio se da el aviso en estos días recientemente que todavía no se da el anuncio de los rosters completos de los equipos, pero van a ir anunciándolos en estos días. Hasta el fin de semana va a haber muchas noticias en ese sentido. Y el día de hoy, por ejemplo, se notifica que el equipo del coacheo de los Delfines tendrán de quarterbacks, que son los que se han dado a conocer, a Sam Ehlinger de Texas, que es un jugador que a mí me agrada mucho porque es un jugador que es todo pundonor. A mí en lo particular, a veces en ocasiones se me figura un poquito en sus inicios a Big Ben. No es el de las mayores estadísticas, pero es un jugador muy productivo en los Cuernos Largos de Texas. También por ahí estará Franks de quarterback y también estará en la evaluación de Ian Book, que no sé si lo recuerden, ahí comentarán nuestros compañeros. Es el quarterback de Notre Dame, que también tuvo una excelente temporada y que pues es un jugador con un gran físico como quarterback, tiene el físico completamente de quarterback, corre, tiene esas aptitudes de correr y pasa muy bien, ¿no? Entonces, pues de inicio son los primeros nombres que se dan a conocer que van a estar en el lado del staff de coacheo de los Delfines y que bueno, va a ser interesante ver cómo evalúan a estos quarterbacks como posibles prospectos para sumarse a las filas en el draft de los Delfines de Miami. Es una gran noticia el que estemos ahí en etapa de evaluación, en todo esto que se viene en esta pretemporada ya que arranca desde ahorita en filas a la temporada 2021. Adam, ¿cómo debemos de tomar esta noticia de los Delfines de estar en el Senior Bowl? ¿Buena, mala, esperada, agradable? Queremos saber tu opinión. Para empezar, yo creo que no sorprende, porque Miami es uno de los equipos que conservó a la mayoría de su staff de coacheo y tiene uno de los picks más altos, lo cual normalmente son los criterios que se utilizan para decidir quiénes van a servir para conformar los equipos de entrenamiento en este tipo de eventos. El Senior Bowl, junto con otro paquete de más o menos unos 10 eventos que existen alrededor de la NFL para estas fechas, sí, busca más que nada servir como una exhibición para los prospectos y también permitir que los scouts, los entrenadores y todos los que están inmiscuidos en el proceso previo al draft logren compenetrarse con el grupo que conforma la clase y se vayan familiarizando con nombres, vayan más o menos pudiendo comparar quién resulta mejor, quién les da ciertas características, poder tener entrevistas, poder familiarizarse con la clase y poder ir evaluándolos. Entonces, este tipo de partidos que, digamos, en algunos años han sido considerados como juegos de estrellas del fútbol colegial, pues sirven de mucho como eso, como una exhibición que permite que tanto los aficionados se vayan familiarizando con los nombres que vamos a escuchar el día del draft, como la situación de que todos los que están inmiscuidos en el proceso puedan conocer no solamente a los que son muy populares durante los partidos de los sábados, sino a toda la clase y se pueda de esta manera tener mejores decisiones. Entonces, como soporte en este proceso de decisiones, normalmente hay varios eventos. Sin embargo, por la situación de la pandemia, se han cancelado algunos de ellos. Por nombrar a los más importantes que fueron cancelados o que tuvieron una modificación severa, porque también hay unos que no se cancelaron como tal, pero sí cambiaron de ser un juego o un campo, digamos, de preparación que tenían, donde se familiarizaban, tenían conferencias, tenían una especie de pláticas para orientarlos de cómo es el proceso, cómo es el negocio de la NFL y cómo tienen que reaccionar principalmente ante algunas entrevistas incómodas y preguntas que de repente tienen que ver hasta con que si tu familiar si es un alcohólico o si está en prisión, o sea, que pueden de repente hacer que la persona se enerve y que tenga una mala reacción. Los equipos de repente buscan causar eso para ver qué tipo de reacciones va a tener, qué tipo de situaciones, si tiene control sobre sí mismo el prospecto. Entonces, son normales, pero tienen entonces que prepararse a las personas para ese tipo de preguntas incómodas, ¿no? Y de características que van a tener durante la orientación. También en este tiempo se les tiene contacto con entrenadores o con viejos jugadores de la NFL, quienes les comparten mucho de qué cosas esperan ver los equipos por parte de ellos, qué parte de su cuerpo tendrían que trabajar durante estos meses y tratar de producir que tengan el mejor impacto
para poder mejorar su lugar en el que sean rankeados y puedan ser seleccionados más alto, ¿no? Entonces esa situación creo que es muy útil de estos juegos. Y uno de los eventos, por ejemplo, que fue cambiado es el NFLPA Collegiate Bowl. Este partido es auspiciado por el sindicato de jugadores de la NFL y normalmente reúne al talento que está, digamos, en duda, que está como para el principio de la segunda ronda, tercera ronda y tantito rondas para abajo, ¿no? Pero que hay duda realmente de dónde está. Los que están considerados que son primer día de alguna manera, que hay duda de si se va a quedar exactamente el primer día, llámese primera ronda, o si es segundo día, que es segunda y tercera ronda, normalmente ese conjunto, los que tienen alguna posibilidad de oír su nombre en esos días, son llamados al Senior Bowl, que es el más importante. Pero entonces, en el Collegiate Bowl, que va auspiciado por la NFLPA, normalmente veíamos nombres que no eran tan conocidos, pero que tenían a lo mejor alguna característica por la que habían sido reconocidos por los scouts como posibles candidatos a colarse en algo de segundo día del draft, ¿no? Entonces, esa situación hacía que el Collegiate Bowl de la NFLPA fuera considerado quizás como el mejor juego, o el segundo mejor juego después del Senior Bowl en cuanto a la calidad que reunía. Otros vienen reuniendo calidad que a lo mejor no es tan conocida porque no son División 1, no son de los que están televisados cada fin de semana, pero que sí tienen a lo mejor las condiciones para poder adecuarse a la NFL. Entonces, este tipo de jugadores de repente participaban en bowls que no son a lo mejor tan grandes como los dos que dijimos de la NFLPA y el Senior Bowl, pero que suelen tener alguna relevancia, ¿sí? Uno de esos eventos, por ejemplo, es el Hula Bowl. El Hula Bowl reúne principalmente a coaches que estuvieron en la NFL, por mencionar, por ejemplo, los del año pasado. Estuvo Rex Ryan y estuvo Mike Smith. Es interesante que ahí los nombres de los equipos que forman el Hula Bowl tienen que ver con cosas que en Hawái, que es donde se lleva a cabo este partido, se tienen, que por un lado es el océano y por el otro lado es la tierra. Uno se llama el equipo Kai y el otro equipo Aina. Entonces, el equipo Kai contra el equipo Aina es el Hula Bowl. En este tipo de partidos a lo mejor no van participantes que estén en esa bóveda de estar considerados para primero o segundo día. Son normalmente gente que va a ser reclutada muy al final o incluso que pueden pasar como agentes libres no reclutados, pero que tienen lo suficiente para que los equipos los tengan en consideración una vez que termine el proceso del draft. Entonces, es importante por ello el Hula Bowl y este evento se va a llevar el 31 de enero. Para el 30 de enero está el Senior Bowl y en esta semana tendremos dos eventos. Por un lado, uno que no se canceló, que es el Tropical Bowl, el cual se lleva cerca de Orlando, en la zona de Kissimmee. Y este evento es auspiciado por Spiral, que es una compañía que tiene varios de estos eventos y que canceló los demás, que el único que dejaron activo fue el Tropical Bowl. Y lo que permite mucho aquí es que prospectos que estaban marcados o que tienen algún cuestionamiento de conducta y cosas así, les pueden tener un proceso de orientación más amplio y pueden dárseles pláticas que les ayuden más fácilmente a mejorar su condición para el draft. El Spiral Tropical Bowl es un juego que también va a ser este año televisado por la misma situación de que tenemos restricción en otros eventos. Creo que va a tener un especial de conjunto de ojos encima y va a reunir a mucho del talento que no pudo participar en otros eventos que fueron cancelados o modificados. ¿Modificados en qué sentido? Como decía, este tipo de eventos sirven como orientación y permiten que muchos jugadores que ahora son prospectos para la NFL tengan una idea más clara de cómo reaccionar y qué tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esas orientaciones ahora para, por ejemplo, la NFLPA va a llevarlas a través de sesiones virtuales en una especie de universidad que están formando y pues algo parecido sucede con el evento del East West Shrine Bowl, que fue cancelado como juego, pero que como es un evento de caridad va a tener ahí presente en lo que normalmente se televisa, un evento de calidad tipo lo que es el Teletón en México, donde se recaudan fondos para diferentes patrocinios, pero permitirá también conocer a los elementos de la clase. Entonces, los que estaban en estos eventos inmiscuidos se van a tener que acomodar entre el Tropical Bowl, que bueno, son eventos también que no es nada más el juego per se,
son incluso las prácticas y el cómo les van diciendo qué tienen que hacer, algunos grills que permiten que se vean las condiciones de los jugadores. Y el otro que también va a estar esta semana es el College Gridiron Showcase, que es una exhibición de fútbol americano donde no es propiamente tan el partido lo importante, sino son los drills precisamente de cómo practican, cómo se manifiestan, donde se les va a tomar mucho medidas, ¿no? Y es importante todas estas medidas que van a tener en estos eventos, porque quizás no tengamos la misma condición para el Combine de este año. Este año se ha anunciado ya de manera todavía extraoficial, pero parece un hecho, que no tendremos el evento del Combine de todos reunidos en Indianápolis, donde normalmente se lleva a cabo, sino que serán como eventos regionales, ¿no? Habrá al menos 4 partes en donde en lugar de reunirse como tal, algunas cosas se hagan a través de internet. Hay ya muchas aplicaciones de telemedicina que permiten tomar las condiciones clínicas, que es uno de los aspectos importantes en el Combine, y también la parte de las mediciones y los saltos se podrán hacer a través de diferentes técnicas que ya se ocuparon en parte el año pasado para los casos en donde no hubo los eventos que organiza cada universidad, que se denominan Pro Days. En estos eventos normalmente se hace una rutina, digamos como una práctica, en donde se muestra pues que un quarterback puede lanzarla tantas yardas, que son capaces de hacer las rutas adecuadas los receptores, que si se les pide que una ala cerrada ejecute un bloqueo y después salga a correr. Ese tipo de cosas normalmente las sugieren los equipos, piden alguna condición para que se cumpla en el entrenamiento y se da ese show, ¿no? Entonces, esos Pro Days son importantes, forman parte de todo el proceso para el draft, y ahora con las limitaciones que tendremos por la pandemia, es posible que algunos Pro Days se cancelen y que el Combine se vea muy limitado. Entonces, son condiciones nuevas las que estamos viviendo, y esto se debe de tomar muy en cuenta, que entonces la presencia de los Miami Dolphins en el Senior Bowl va a ser clave para tener mucho más información, y es algo mucho más que positivo. O sea, no hay forma de verlo como algo negativo. Alejo, ¿cuál es la importancia que tiene el Senior Bowl y más en estos años? Porque la incertidumbre que existe en la NFL deja entrever que no se va a llevar a cabo como en años previos. ¿Cuál es su importancia y más en este año que están los Delfines dirigiendo a uno de los equipos? Sí, totalmente de acuerdo. Me quiero sumar un poco a lo que mencionaba anteriormente Ada. Creo que es fundamental por toda la incertidumbre que hay. Recordemos que todavía no sabemos cómo se va a hacer el Combine. De hecho, todavía está en duda el Combine o su formato de realización. No sabemos si va a haber Pro Days o cómo se van a realizar. Esta realmente es una oportunidad única y recordemos además una de las últimas oportunidades para ver a los jugadores en pads, ¿no? Con el equipamiento completo y ver cómo se mueven, cuán físicos son, porque estos eventos que mencionaba anteriormente son en short y remera, por así decirlo. Entonces es una oportunidad muy buena para ver los jugadores con los pads completos, para tenerlos una semana entera, para poder ponerlos en un aula, para poder mostrarles jugadas, ver cómo las memorizan, ver cómo las ejecutan, ver cómo se integran con compañeros que no son de sus equipos propiamente, sino que son de otras universidades, y ver cómo interactúan. Creo que es un insight muy importante del jugador desde un punto de vista personal, desde un punto de vista más psicológico, mental, de cuán competitivo es, y después obviamente la parte más de la ejecución de toda la semana de los entrenamientos, ver cómo se comportan en los distintos drills, y después la parte más competitiva del partido en sí mismo, que obviamente es importante, pero yo creo que es hasta anecdótico comparado con la relevancia que tiene el proceso que te lleva hasta esa instancia en particular. Así que yo creo que no hay que desestimarlo para nada. Creo que es una muy buena oportunidad que tiene Miami. Del otro lado van a estar los Panthers con Matt Rhule, así que va a ser una linda oportunidad de ver a los otros jugadores cómo se desarrollan también. Así que, como decían anteriormente, la verdad es que no veo una mala noticia en esto, sino más bien todo lo contrario, son buenas noticias. Recordemos que muchas veces en el Senior Bowl hay jugadores que, como decía Adam, se van a ir en primera y segunda ronda, pero también hay muchos jugadores que llegan y se van en las rondas anteriores, que son invitados y que son de tercera a séptima ronda.
selecciones del tercer día del draft, que es muy importante, ¿no? La verdad es que encontrar valor en esas rondas también es fundamental para dar profundidad a un equipo. Lo hemos visto en Miami, jugadores de rondas profundas que realmente han servido y en gran nivel. Obviamente es más difícil encontrar un mariscal quizás, pero un running back, por ejemplo, que se pueda encontrar en quinta, sexta ronda, la NFL está plagado y esta es una muy buena oportunidad para poder encontrarlo. Encontramos un Andrew Van Ginkel, que es un jugador que juega en el Edge, que es excelente y salió en una quinta ronda. Digo, está lleno de ese tipo de jugadores en el Senior Bowl que le pueden aportar muy buena profundidad y una ventaja por sobre el resto de los equipos en un año donde va a haber información incompleta, y muchos de ellos también pueden llegar de División 2 o División 3, y recordemos que esos equipos no jugaron, jugó solamente el FBS este año, ni siquiera el Division 1, Division 1 AA, digamos, el FCS, no jugó, con lo cual hay jugadores que van a estar, que no tienen el tape o el video de este año, y va a ser una buena oportunidad de poder volver a verlos y ver en qué condiciones están. Así que desde todo punto de vista creo que es muy bueno. Y desde un punto de vista anecdótico, me acuerdo el año pasado cuando estábamos en la temporada baja, Coach Flores se fue al Pro Day de Auburn, cuando todavía estaba a las permisiones para moverse dentro del país, antes de, digamos, en pleno estallido de pandemia, y recuerdo que puso a los jugadores en el pizarrón y le hizo recordar jugadas y les hizo preguntas posteriormente y les preguntó por ejecución. Y después, más allá de, obviamente, el pick de Noah Igby, déjenme decirlo para no complicarme con el apellido, pero estuvimos varios jugadores en Practice Squad que vinieron de Auburn porque Coach Flores vio algo en ellos, con lo cual no solo es una gran oportunidad, sabemos que a Flores le gusta este tipo de oportunidad. Es un gran scout, Grier lo es también. Vimos todo el proceso que hizo Miami en waivers, donde han encontrado grandes talentos, así que nada, creo que es una muy buena oportunidad por el tipo de coaching staff que tenemos y por el tipo de año en el que es, para que Miami encuentre algo de información de insider, por así decirlo, y que pueda usarlo en su máximo provecho para el draft, para los agentes libres, y que empiece a darle todavía más profundidad y que pueda dar más competencia en las posiciones que ya parecen establecidas, pero ya sabemos que este es un equipo que progona la competencia todo el tiempo en todas las posiciones. Y respecto a lo que decía Cristian, sí, yo creo que Fitzpatrick posiblemente ya no esté más en el equipo y va a haber que ir a buscar posiblemente un mariscal suplente en el draft. Ian Book o Sam Ehlinger podrían ser alguno de ellos, así que a estar atento a eso también, porque puede ser una de las variables que veamos para darle competencia a Tua, que debe tenerla, porque en definitiva la competencia hace mejor a todos. Así que nada, contento, la verdad es que esta oportunidad se le haya dado a los Dolphins. El segundo tema a tocar en este programa es, sin duda, el tema del momento para los Delfines de Miami. ¿Quién va a ocupar el puesto de coordinador ofensivo? La semana pasada habíamos mencionado algunos nombres, pero hace unos días diversas fuentes dieron a conocer que hay 6 nombres, bueno, ahora 5, que podrían ocupar el puesto que Chan Gailey dejó a principio de este año. Las opciones que se manejan es Eric Studensville, entrenador de corredores de los Dolphins, George Godsey, entrenador de alas ofensivas / mariscales de campo de los Delfines de Miami, el entrenador de mariscales de los Cargadores de Los Ángeles, Pat Hamilton, para muchos el gran favorito por lo que ha hecho con Justin Herbert en esta temporada, el entrenador de juego terrestre que tienen los San Francisco 49ers, como lo es Mike McDaniel, y el último, que para muchos también es sorpresa, el entrenador de mariscales de campo, Matt Canada. Estimado Alejo, de estos nombres que se han mencionado en los últimos días, ¿quién crees que sea el que ocupe el puesto, o habrá un candidato sorpresa que no esté en esta lista que se filtró en los recientes días? Sí, la verdad es que lo primero que me suena obviamente es que hay cierta tensión entre lo que es continuidad y entre lo que es traer caras nuevas, ¿no? Ya sabemos que Chad O'Shea se fue en el primer año como coordinador ofensivo, ahora de vuelta tenemos recambio tras la salida de Chan Gailey, así que eso nunca es una buena noticia, y menos para un mariscal novato. Obviamente Godsey es un entrenador que ha estado muy cerca de Tua, de hecho ha sido quien ha estado muchas veces al lado de él en la banca,
analizando las jugadas y dándole información, con lo cual creo que le daría bastante continuidad al tipo de juego que venimos teniendo, y eso podría ser una buena noticia, ¿no? No tener que poner caras nuevas, quizás los lenguajes de las ofensivas son las mismas, o quizás hay algunas bases que son compartidas, y no es un cambio tan abrupto para un mariscal novato que bueno, ahora está saltando ya a su segundo año. Pero entre los que más me gustaban, a mí McDaniel me gustaba mucho. Hoy leía en las redes que posiblemente sea promovido como coordinador ofensivo de los Niners, así que estaría fuera. Y Pep Hamilton, sí, creo que es el favorito. Ha hecho un gran trabajo realmente con Justin Herbert. Obviamente Herbert tiene el talento y Hamilton lo ha sabido promover o ha sabido utilizar ese talento en su mejor versión, así que yo creo que es una de las mejores posibilidades. A mí lo que me intriga es cuál es el tipo de juego que mejor le quedaría a Tua, ¿no? La verdad es que pienso en los equipos de Alabama y pienso en el año en que era casi 4 corredores verticales y eran pases más profundos, o si es una defensa, el spread más abierto con mucho RPO y darle la potestad a Tua de tomar decisiones post-snap. ¿Cuál es el ambiente donde mejor se puede llegar a desenvolver él? Y creo que sería bueno tener su input, digamos, más allá de que él no determine o no tenga la voz final en la decisión. Creo que es bueno tener sus sensaciones, digamos, de dónde es que él se siente más cómodo, se podría llegar a sentir más cómodo. Pero bueno, en principio sí creo que Pep Hamilton es uno de los grandes nombres. Matt Canada a mí particularmente tanto no me gusta, recordemos que es el entrenador de mariscales de los Steelers. Ha reinventado a Big Ben, porque este año Big Ben se reinventó tras su lesión, pero aún así no es un nombre que a mí particularmente me llame la atención. El otro nombre que quería poner arriba de la mesa y quizás escuchar sus opiniones es el ex coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, Brian Schottenheimer. Creo que ha hecho un gran trabajo, creo que ha hecho un gran trabajo en establecer el juego por tierra, utilizando muchas veces poder, que es algo de lo que Miami está mejor preparado para hacer, dado el perfil de linieros ofensivos que tiene, que ha acostumbrado a trabajar con Russell Wilson, que muchos lo comparan, digamos, en el proceso pre-draft, muchos a Tua lo comparaban con Russell Wilson o con el propio Drew Brees, y creo que ha sabido sacar una gran versión de Russell Wilson. Creo que ha tenido una de sus mejores temporadas históricas. Se ha ido de Seattle con muchas críticas, perdón, pero creo que puede tener alguna de las llaves para abrir el juego en Miami. Creo que más allá de todo esto y de lo que comentaba anteriormente, Miami es un equipo que quiere correr el balón, para abrir el pase o para establecer la opción de corrido o pase, el RPO. Así que a mí me resulta bastante interesante. Trabajó con Russell Wilson, que es un mariscal también de baja estatura, con lo cual sabe cómo lee el campo, un mariscal que quizás no mide 1,90 m o más. Con lo cual creo que tiene varios condimentos que a mí me hacen que sea un coordinador potencialmente atractivo para el puesto. Pero bueno, ya Coach Flores tendrá la decisión final al respecto. Interesante el nombre que pone sobre la mesa, estimado Alejo. Un candidato nuevo y que en muchos lados no se ha comentado. Estimado Cristian, ¿quién de los candidatos que se filtraron en los días recientes te parece la opción idónea para tomar el puesto y ayudar a Tua a subir al siguiente nivel? Son grandes candidatos los que se dieron a conocer. El listado, la verdad es que se ve en la mano de Chris Greer y Brian Flores en la participación de estos candidatos. Por ahí ya hay uno que se descartó, que es Tony Elliott, que hubiera sido interesante. A mí me llamaba mucho la atención este coordinador ofensivo, porque pues viene de las filas de Clemson, que ha tenido tan buenos resultados en los últimos años, con Etienne, con el mismo Trevor Lawrence, ¿no? Que ha sido, pues, a lo mejor por ahí muchas veces un jugador no nace siendo una estrella, sino también se va haciendo partícipe y se va formando con los entrenamientos, ¿no? Y bueno, Tony Elliott estaba en este esquema ofensivo de Clemson tan agradable, y que hubiera sido interesante verlo, pero bueno, se queda en la Universidad de Clemson y se descartó. Yo opinaría que voy a tratar de poner como un orden de los que yo considero más idóneos al puesto.
y empezando por los de casa. Creo que la fórmula de casa ha sido buena, creo que la continuidad es importante ahorita en este proyecto para el 2021 en todos los aspectos, no nada más. Normalmente cuando se parte de cero es un poco complicado en algunos aspectos las relaciones entre jugadores, en los esquemas de jugadas, y por ahí pues tenemos dos grandes coaches en casa, como es Studesville, que viene con una trayectoria ya muy, muy amplia desde los Bills de Buffalo, antes con los Gigantes de Nueva York como entrenador de los corredores, con Bills de Buffalo, y ya tiene algunos años, creo que es uno de los coaches más de antaño de los Delfines, y conoce perfectamente, y si bien no ha sido una fila en la cual se ha destacado los Delfines, también ha sido como por el tema del esquema que ha ido llevando con los últimos coordinadores ofensivos. Se me hace un gran coach con gran experiencia y que puede ser parte ahí del staff de coaching como coordinador ofensivo, tiene todas las credenciales para hacerlo. Junto con Studesville está otro candidato que pudiera darse, que es Goodsey. Entrenador pues también viene, digamos, de esta raíz de Bill O'Brien, de Belichick, del mismo Flores, ¿no? Que viene de esta ramificación de estos entrenadores importantes. Y Goodsey, pues también, lo mencionamos en programas pasados, de las principales cosas que tuvo en este año es que fue de los coaches que tuvo más interacción con la ofensiva. Lo vimos en varios juegos cercano a Tua y al mismo Fitzpatrick, y fue de los que yo creo que participó más en la evolución de Tua Tagovailoa en este año. Si bien no era el coach de quarterbacks, sí era el que tenía como el siguiente rol después de Sean Gailey, y como Sean Gailey siempre estaba en las alturas, él era el que estaba más en interacción con los jugadores. Entonces creo que también por ahí puede ser la fortaleza en que él sea uno de los candidatos, y también me agrada mucho esta opción. De los otros nombres, Pep Hamilton, por supuesto, pues tiene todas las credenciales también. Estuvo con Andrew Luck, viene de esta rama de los Indianapolis Colts, y en la formación que tuvo como bien ya mencionaban, con Justin Herbert en el primer año, pues hizo un gran trabajo. Y ante la salida de Anthony Lynn, es un coach que pues quiere crecer, y por ahí pues, seguramente no es la única opción que esté evaluando, la de los Delfines de Miami, y ya es uno de los coaches que contactaron primero, y es una opción importante, ¿no? Y que ya dependerá de la evaluación que se haga para pues, ver si es superior a los de casa. Por otro lado, hablando de Mike McDaniel, ¿no? Todos al escuchar las filas de los corredores de los 49, luego nos ven a la mente nombres que dices de dónde salieron y por qué son tan buenos, ¿no? Raheem Mostert, que estuvo alguna vez inclusive en las filas de los Delfines sin pena ni gloria, estuvo por ahí en los Jets, también sin pena ni gloria, y de repente llega a San Francisco y tiene una evolución increíble, y es un jugador que ahora inclusive por ahí lo tomamos muchos en fantasy, y es un jugador muy productivo. Por ahí no lo ha dejado en las menciones esta temporada, pero no es el único jugador. Tú ves una de las fortalezas de los 49 ofensivas son los corredores, ¿no? Por ahí Tevin Coleman, que bueno, no tuvo participación, normalmente es un esquema de muchos corredores. Raheem Mostert, Tevin Coleman, McKinnon en ocasiones, por ahí Wilson, ¿no? Junior, que por ahí tuvo también una gran participación. Cualquier corredor que entraba, la verdad es que tenía una muy buena evolución. Inclusive el mismo Salvo Namet, que estuvo en las filas de práctica de los Delfines, venía de ser pues cortado por la cantidad de corredores que tenían los 49 de San Francisco. Entonces es un departamento que San Francisco tenía muy bien entrenado, y que entonces McDaniel también es una gran opción para mejorar la ofensiva de los Delfines de Miami. Y por último, voy a hablar de Matt Canada, que Matt Canada sí es como que el de los de menor experiencia, que si bien estuvo en Pittsburgh la temporada pasada como coach de quarterbacks, realmente siento que es el que tiene un poquito más de perfil colegial, ¿no? Estuvo por ahí en la misma Universidad de Pittsburgh, en LSU, y pues en este año recientemente pues con Big Ben a lo mejor es difícil, ¿no?, evaluar un trabajo de Matt Canada con un quarterback de tanta experiencia, y los que vienen abajo pues a lo mejor no han sido lo mejor y lo más productivos, como es Rudolph, ¿no? Y por ahí Josh Dobbs, que estuvo participando en algunos juegos. Entonces creo que es el candidato con menos perfil, pero también se ha oído fuerte. Entonces, pues bueno, ya veremos la evaluación de los Chris Greer y Coach Flores, pero creo que todos son grandes candidatos. Adam, ¿quién de los candidatos que mencioné anteriormente te agrada para tomar ese puesto de Chan Gailey en la siguiente temporada? Bueno, primero que nada, yo no encuentro tanto la situación que manejó Alejo de una inestabilidad en el sentido de decir que se ha tratado de cambiar de coordinador ofensivo cada año, ¿no? Fue una casualidad que Chan Gailey al final decidiera irse, o sea, no es una decisión del equipo. En cuanto a los candidatos, yo también creo que ahorita la lista que se dio es una lista primaria en donde, digamos, se cumple con la regla Rooney, que es la de haber propuesto
por lo menos a ciertos candidatos de minorías o haber contemplado en la evaluación a candidatos de minorías, y que algunos nombres grandes todavía no están en la lista. O sea, pienso principalmente en head coaches que perdieron recientemente su puesto como tales y que podrían todavía entrar en consideración para Miami. Pero hay mucha gente que tiene carácter de líder ofensivo, como Doug Peterson, Anthony Lynn, incluso Doug Marrone, quienes pueden fungir perfectamente como coordinadores ofensivos y tienen experiencia en ello. Cualquier otro de los candidatos vendría siendo alguien que venga por primera vez a ser coordinador ofensivo, lo cual sí pone una serie de problemas, porque el aprendizaje que se tiene que hacer para ser coordinador ofensivo no es necesariamente el mismo que el que tengas, aunque haya sido asistente del coordinador. Pete Hamilton quizás es el que está más cerca dentro de la lista que se dio a conocer por su experiencia como tal. Él ha sido asistente del head coach, ha sido incluso coordinador ofensivo, pero a nivel colegial, y de ahí ha tenido roles muy, muy distintos, ¿no? Ha sido casi siempre coach de mariscales. Entonces, esa parte de ser coach de mariscales no es lo mismo que haber sido un coordinador ofensivo. Yo por eso pondría todavía un granito de sal en la lista que estamos ahorita manejando. Me parece que por lo que hizo con Herbert, el que da más la pauta para poder lograr un mejor desarrollo sería el propio Hamilton. De los candidatos en casa, no se me hacen malas opciones, pero tampoco son gente que haya sido ya coordinador ofensivo como tal. Son gente que incluso ni siquiera como coach de mariscales oficialmente se han desarrollado. Han tenido que hacer las funciones, pero prácticamente por una urgencia, no por plan, no por diseño del equipo. Entonces, creo que Pete Hamilton es el nombre que más me llama la atención dentro de la lista que se ha dado a conocer, pero no creo que sea la lista final. Creo que Miami aún va a mover muchas piedras para tratar de encontrar el mejor talento, y que están ahorita nada más haciendo un poco la espera de que se terminen de llenar los puestos de coach para que se puedan mencionar nombres quizás de mayor envergadura, por llamarlo de alguna manera, que actualmente están siendo considerados como candidatos, o que ellos mismos se sienten como candidatos a ser head coaches la próxima temporada. Antes de terminar este bloque, el día de hoy también nos acompaña Oscar Clériga de Claro Sports, donde nos comenta un poco sobre este candidato de los Acereros de Pittsburgh que suena para ser coordinador ofensivo de los Dolphins. Estamos hablando de Matt Canada. Te escuchamos, Oscar, bienvenido. ¿Qué tal, amigos de Somos Dolphins? Muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación para platicar de un tema interesante, el caso de Matt Canada, el entrenador de quarterbacks con Pittsburgh, conocido en sus últimas etapas, ¿no?, con este equipo por lo que hizo con Big Ben y la ofensiva del equipo de los Acereros de Pittsburgh. Importante, sí, marcó una brecha también, pero hay que irnos de los inicios a la actualidad. Es un entrenador que en su etapa en el fútbol americano colegial lo hizo bien. Con la Universidad de Maryland tuvo buenas ejecuciones en cuanto a los quarterbacks se refiere, y teniendo cierta injerencia, ¿no?, en las decisiones también de las ofensivas en Maryland. Posteriormente, otro de los antecedentes que hay que reconocer es con Wisconsin y sobre todo con LSU, donde terminó de puntualizar su idea con los Tigers. No es este espectáculo como lo vimos con LSU y Joe Burrow, teniendo a Joe Brady también en el staff de coacheo. Eso abrumó, ¿no? Y hasta no llegar a Alabama en este 2020 no habíamos visto otra ofensiva tan espectacular, ¿no? La spread de los Tigers. Pero lo que ha hecho Matt Canada a lo largo de su carrera en el fútbol americano colegial es de destacar. Su aventura con los Pittsburgh Steelers también hay que destacarla, ¿no? Un quarterback con 38 años de edad que venía de una lesión, tenerlo listo, tenerlo prácticamente al 100%, ¿no? Más allá de las cuestiones que se le puedan hacer y que ha sido como un sello en la carrera de Big Ben, el que siempre se le cuestione, ¿no?, si estaba o no al 100%, pero ahí está lo que ha hecho Matt Canada. Una filosofía de lanzar el balón más que correrlo, sí, ¿no? Cuando le dan la oportunidad de tener injerencia en la coordinación ofensiva, su tarea son los quarterbacks, pero no desconoce el hacer
una serie ofensiva, el estar calibrando con el resto de los coaches para tener mejores resultados, mejores efectos ofensivamente hablando. Así que habrá que esperar que se consolide el tema de que el señor Matt Canada pueda llegar a los Delfines de Miami y así empezar una nueva aventura. ¿Por qué? Porque puede coincidir con muchos aspectos con Tua Tagovailoa. Ojo con ese aspecto. Si Matt Canada está con los Dolphins, Tua será el más feliz. Muchas gracias por acompañarnos. El tercer tema de este programa, que se nos ha ido muy rápido, es sin duda otro de los temas que más ha sonado durante esta semana alrededor de los Delfines de Miami. Y es el caso de Deshaun Watson. El pasado domingo, un reporte de ESPN daba a conocer que el jugador no estaba satisfecho con este equipo por no tomarlo en cuenta para la contratación de gerente general y del entrenador. Y de acuerdo a este reporte de ESPN, menciona que le agradaría el destino de Miami. ¿Qué piensas de este tema, estimado Alejo? ¿Crees que sea un rumor por el capital que tiene Miami tanto en agencia libre y el draft? ¿O realmente si quiere Watson llegar a un equipo como el que se está armando en el sur de la Florida? Sí, la verdad es que es una noticia que nos sorprendió bastante a todos. Sabíamos que Deshaun Watson venía bastante disconforme con la gestión de Bill O'Brien, que se fue en esta temporada, creo que en la semana 4 o 5. O sea, recordemos que habían hecho algunos trades, que se habían sacado a DeAndre Hopkins, que habían sacado a otros jugadores importantes. Él sentía que su input no era escuchado y por algún motivo pensó que esta temporada baja las cosas podían llegar a cambiar. Los reportes indicaban que él se había juntado con el dueño de la franquicia para darle su opinión, su punto de vista y poder tener cierta incidencia o al menos ser escuchado en lo que eran sus pretensiones para esta temporada que empieza y que viene a ser muy decepcionante para él, con un récord lastimoso, por suerte para los Dolphins, pero lastimoso para los Texans, que deberán encontrar nuevamente el rumbo en una AFC Sur que quizás se pueda poner un poco más competitiva si los Jaguars se ponen a tono. Respecto del trade, Deshaun Watson para mí es sin lugar a dudas una de las promesas de la liga y quizás una de las próximas caras en los años venideros. Es un mariscal top 5, creo que va a empezar la próxima temporada con 25 años y la verdad es difícil decirle que no. Y yo creo que a él le puede llegar a interesar Miami. La verdad es que Miami poco a poco se está convirtiendo nuevamente en un destino bastante atractivo. Los últimos años, sobre todo con Tannenbaum, era más que nada el sueldo que se pagaba y recordemos que en la Florida tienen que tributar menos, con lo cual queda más plata en el bolsillo, pero era una tentación más desde el bolsillo. Yo creo que Miami, a partir de este cambio de cultura que Flores ha impuesto y que se empiezan a ver los resultados desde el final de la primera temporada de la reconstrucción y esta última temporada, creo que se empieza a valorar lo que se está haciendo en Miami. Creo que muchos están viendo cuál es la dirección del equipo y eso lo hace algo tentador. Recuerdo muchas de las entrevistas que le hacían a los jugadores cuando venían y era: Flores me tentó. Incluso había algunos jugadores que tenían ofertas superadoras en otros equipos y aún así preferían venir a Miami, a un equipo joven que estaba en plena construcción de hacer algo prometedor. Así que creo que Deshaun Watson no es ajeno a eso y tampoco es tonto y sabe que Miami tiene el espacio salarial y tiene los picks para poder forzar el trade con los Texans. Recordemos también que Deshaun Watson va a tener algo para decir respecto a cuál es la franquicia que va a ir, porque su contrato tiene una cláusula, digamos, de que no puede ser tradeado, así que a menos que él pueda elegir el equipo, esa cláusula va a estar corriendo y los Texans no lo van a poder mandar a cualquier equipo. Así que creo que todo eso confluye en que Deshaun Watson puede estar genuinamente interesado en ir a Miami. Creo que es un destino que le puede ser apetecible. Yo todavía me pregunto cuánto es él amenazando o generando ruido para ganar poder relativo dentro de esta franquicia, y es un bluff de decir miren que si yo no estoy contento me puedo ir, y esta franquicia se puede llegar a prender fuego realmente, porque sin Deshaun Watson los fans allí en Texas no van a tener mucho
con qué ilusionarse. Y ya yendo, digamos, desde el punto de vista de Miami, creo que es tentador, ¿no? Tener a Deshaun Watson, es cierto que tenemos a Tua. La pregunta es el precio. Creo que como todo en esta vida, en definitiva es el precio lo que lo va a hacer atractivo o no, pero a mí tener a Deshaun Watson adentro de la franquicia creo que nos hace ya, sin lugar a dudas, uno de los grandes contendientes de la AFC para la próxima temporada, por la calidad que tiene, por lo que ha sabido hacer, sin tener jugadores a disposición, con una mala línea, con un mal cuerpo de receptores, con un juego terrestre mediocre, así todo ha logrado deslumbrar a propios y ajenos, así que para mí siempre es súper interesante. Y tratando de respondernos nosotros solos, cuál podría llegar a ser ese precio, creo que sería Tua, posiblemente las 2 primeras rondas de este año y quizás la primera ronda del año que viene, y así todo, creo que es algo que yo lo pensaría. Me lo pregunto casi todos los días y la verdad es que todavía no llega una respuesta concreta. Tua es qué puede llegar a ser y obviamente yo sigo confiado en que Tua va a ser un gran mariscal. No sé si va a ser un mariscal top 3, top 5 como lo es de Deshaun Watson, pero creo que sin duda es un mariscal con el que Miami, teniendo las armas correctas, puede llegar a ganar un Super Bowl. Hemos visto mariscales como Jimmy Garoppolo, como Jared Goff, que son mariscales promedio, incluso Tua puede ser mejor y han sabido llegar a instancias de Super Bowl. En esos 2 casos particulares no lo ganaron, pero podrían haberlo ganado sin lugar a dudas. Así que yo sigo confiando en Tua, pero tener a Deshaun Watson es algo que sin dudas me interesa. Así que creo que Grier y Flores van a levantar el teléfono, llamarán nuevamente a esta franquicia de Texans y le dirán y empezarán a indagar un poco cuál puede ser el precio y si está dentro de las posibilidades de Miami o creen que lo consideran conveniente. Yo creo que pueden llegar a tirar del gatillo y hacer este movimiento que de vuelta, si vos me preguntás qué probabilidad le veo, creo que puede ser de 10, 15% o menos incluso. Quizás para cerrar un poco este análisis, yo creo que Miami desde el día 1, desde la gestión Grier, ya sin Tannenbaum ni con Flores, lo que ha predominado o la palabra clave ha sido flexibilidad. Flexibilidad con el espacio salarial, flexibilidad con las elecciones para el draft, flexibilidad con los jugadores mismos. Así que creo que esa flexibilidad le permite a Miami estar en esta instancia de tomar las decisiones y tener el poder de hacer lo que quiere hacer. De vuelta, yo hoy, si me preguntan a mí cuál sería mi escenario ideal, sería hacer un trade back de ese pick 3, seguir acumulando picks y empezar a rodear de Tua de mejor y más material, sobre todo en skill positions de corredores, de receptores, quizás alguien más en el interior de la línea ofensiva y algunos jugadores defensivos que nos podrían venir bien desde el edge o quizás un slot corner. Pero yo seguiría construyendo con lo que tenemos, pero si el precio es correcto, me encantaría ver a Deshaun Watson con la 4 en el sur de la Florida. Perdón, ahí me robo yo de nuevo el micrófono, Alejo. ¿Cuál sería el precio correcto? Bueno, yo creo que algo parecido a lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Yo creo que Tua tiene que ir a Texans, sin lugar a dudas no se va a poder quedar en Miami, van a necesitar ese jugador. Yo creo que las 2 primeras selecciones de este año y quizás una segunda o una primera ronda del año que viene, creo que eso sería un precio en el cual yo estaría, ese es el rango de precio en el cual yo estaría tentado a hacerlo. Ya más que eso, algunos decían 3 primeras rondas, 3 segundas rondas, 3 terceras rondas. Yo creo que eso ya es demasiado para Miami, eso no me gustaría de forma concreta. Pero un precio como el que estaba mencionando anteriormente es algo que me seduciría. No sé si lo haría, de vuelta, todavía estoy un poco dubitativo. Menos que eso lo haría definitivamente, pero ese es más o menos el valor en el cual yo empiezo a dudar un poco de si haría este trade o no. Perfecto, Alejo. Cristian, ¿qué tan cierto crees que sea este informe de ESPN? Y en caso de sí serlo, ¿debería de jalar el gatillo, como bien comentó Alejo, para buscar a este mariscal de campo franquicia de 25 años o rodear a Tua? Coincido completamente con Alejo, la verdad es que muy interesante su opinión. Yo también veo una probabilidad en ese rango, me quedo con ese rango de 10%, 15%. Creo que
También coincido con él que es un gran jugador Watson y por supuesto, ¿quién no le gustaría ver un jugador de este calibre en las filas de su equipo? Y los Delfines pues con Watson ganarían muchísimo en esa posición con toda la experiencia que ya tiene y que ya es un quarterback probado y que no es a pesar de ser un jugador que aparentaba ser un tipo de quarterback de estos que se la pasa corriendo tipo Lamar Jackson, creo que Watson sí tiene muchísimas habilidades y al clásico accuracy, ¿no? En relación a las lecturas y la inteligencia de lo que necesita tener un quarterback. También coincido con Alejo en el tema del precio, creo que esa es la clave, ¿no? El tema es que en el pasado lo que llevó a Miami a tener una situación tan deplorable en los años pasados, a la era Chris Greer y Brian Flores, es precisamente disparar estos triggers, disparar estas apuestas, que por llamarlo así, que son muy caras, ¿no? Y que en las veces pasadas no nos salió ninguna, ¿no? Entonces, la verdad es que independientemente o sea, el costo es muy importante y lo que pierdes, porque al final vienes con una tendencia de ganar picks de draft y de ganar de no ser el que en la agencia libre, el que el primer día te vas por el más caro o los más caros, como le pasó a los Jets de Nueva York en los últimos 2 años, que es una tendencia, si se analiza, es una tendencia que quienes van, no quiere decir que sea una regla, pero quienes van en su mayoría por los jugadores más caros, muchas veces quedan de verdad en este tema económico, en el tema de capital de draft, de capital de dinero, de capital de todo lo que representa el equipo, inclusive de liderazgo, muchas veces dentro de los vestidores, ¿no? También es la disputa del que el jugador que estaba y que llega uno que gana más y cuestiones de estas afectan, ¿no? Entonces, creo que la tendencia va en armonía y una apuesta de estas, que si bien es en una posición tan importante como la de quarterback, rompería otra vez con perder ese capital ganado, ¿no? Y ese capital ganado, háblese de picks, o sea, todas estas armas que decimos que hacen falta para poder redondear ya un equipo más competitivo, pues ya no habría posibilidad de tenerlas al perder tantas rondas de draft. Ya no podrías tener picks para el siguiente año, o sea, también afectas tu futuro y al final pues, va a ser muy caro el tema de Watson. Los Tejanos de Houston no van a dar a Watson por cualquier cosa, ¿no? Entonces pierdes a Tua Tagovailoa, que con lo que aprendió este año, que al final es un quarterback que sí no tiene todavía el grado de elite ni cerca, pero es un jugador que el chavo tiene un año. Lo mencionó Brian Flores en la entrevista en estos días. Es un jugador que tiene un año de práctica porque realmente no tuvo pretemporada y viene de una lesión que lo iba a dejar fuera de jugar fútbol, ¿no? Entonces, y aún así tuvo juegos buenos destellos, buen aprendizaje. Logró tener ese aprendizaje que tanto queríamos los Delfines en este año y que bueno, lo pueda poner en práctica el siguiente año, ¿no? Y va a tener una pretemporada en la cual va a poder prepararse físicamente y no rehabilitarse, y va a poder llevarse a Devante Parker y al que se contrate o a Devonta Smith, si se toma a Devonta Smith en el draft, o a Ja'Marr Chase, y vámonos a entrenar y a practicar jugadas y luego ya en los entrenamientos pues de lleno estar en el programa de pretemporada y de los training camps. Entonces creo que al final sería perder todo esto. Ahora, una cuestión adicional ya nada más para finalizar mi opinión sobre esto. Jugadores como Watson normalmente tienden a tener este tipo de posibilidad de disgustarse en un equipo por el grado de calidad que tienen, ¿no? Y el grado de liderazgo que tiene, ¿no? Al final es uno de los mayores líderes en los Tejanos de Houston y es un jugador elite y sabe que puede hacerlo. Tiene un contrato ya muy bueno. Pero normalmente cuando hace un jugador de estos este tipo de comentarios es precisamente porque quiere algo, ¿no? En este caso, pues dudo mucho que sea dinero porque tiene un supercontrato, pero sí quiere mover la organización y quiere influir más, ¿no? Entonces, al final, luego muchas veces en este tipo de eventos de rebeldía, empiezan a haber negociaciones que llegan a acuerdos, ¿no? Entonces, los Tejanos de Houston acaban, si bien sucedió todo esto con el dueño directamente, acaban de contratar a un gerente general con muchísima experiencia, que estaba en las filas de los Patriotas de Inglaterra y de toda esta legión de Bill Belichick, que es Nick Caserio. Y entonces ese ahorita viene llegando, va entrando, ya por ahí de hecho declaró que no se va a ir de Deshaun Watson. Y pues al final, si bien está el dueño,
también está ya Nick Caserio como un nuevo. Entonces creo que van a charlar, van a platicar y por ahí van a conseguirse cosas entre los dos. Creo que si Nick Caserio llega y deja ir a Watson, pues si de por sí los Tejanos de Houston traen ahorita arrastrando mala fama en relación a todos los movimientos administrativos y movimientos que han tenido con Hopkins, con nosotros mismos, con este trade que hicieron con Tunsil, que perdieron muchísimo y Miami ganó muchísimo en este sentido, pues si su credencial de entrada de Nick Caserio es perder a Deshaun Watson y no poder obtener a un Trevor Lawrence o a un Justin Fields, que probablemente no lo lograrían porque al final es el pick 3 y con ese pick no van a obtener a ese jugador, obtendrían a un Tua Tagovailoa a la mejor, que puede ser que como mencionaba Alejo, pero realmente no creo que sea el objetivo de Nick Caserio seguir acumulando riesgos en trades de este tipo que le den mala fama a los Tejanos, ¿no? Capítulo, comentarios finales, algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría hacerlo en estos momentos, Alejo. No, creo que hemos cubierto la actualidad desde que terminó la temporada hoy, creo que hemos cubierto gran parte de la actualidad. Quizás el único gran tema que está dando vuelta en las redes que no cubrimos, y no sé si vale la pena hacerlo, es que algunos jugadores de forma anónima transmitieron su inquietud de que tú hayas ido a declarar como el que vaya a arrancar en la próxima temporada, con lo cual indica que no ha ganado del todo en el vestuario, más allá del respeto personal. Quizás no todos le tienen la confianza que algunos de nosotros como fans le tenemos, pero estoy seguro de que eso le ha ocurrido también a Josh Allen, que le ha ocurrido al propio Lamar Jackson. Todos han tenido temprano en sus carreras momentos de dudas, con lo cual no haría mucha mella en este tema, más allá de mencionarlo. Y bueno, agradecerte a vos, César, a Cristian, a Adam, a todo el equipo de Somos, que hacen un gran trabajo. Creo que vale la pena suscribirse en todos los medios, a los podcasts, porque va a venir una temporada baja bien interesante. Más allá de lo de Deshaun, va a haber muchas selecciones, va a haber una agencia libre que va a ser también bien interesante. Con lo cual, prendidos ahí a todas las novedades, a todo lo que ocurra. Feliz de haberme podido sumar con ustedes, poder charlar un poco de esto que es lo que nos apasiona, que es el fútbol y que son los Dolphins. Así que mandarles un abrazo grande a ustedes y a todos los que escuchan el programa. Redes sociales, donde te pueden seguir en Twitter, en Facebook, Instagram, espacios donde escribas, o si quieres incluso tener columnas invitadas con Somos Dolphins, las puertas están abiertas. Sí, en Twitter es @AlejoHVidal, esa es mi cuenta personal, y si no, vos lo adelantabas al comienzo del programa, @FinSapArg de Argentina, ahí estamos recorriendo un poco algunas de las noticias, y después escribo habitualmente en KnowHuddle, que es una de las páginas líderes para mí en Argentina respecto de fútbol americano, así que ahí cubrimos todas las noticias, no solo de los equipos, sino de toda la liga en general. Así que por ahora me pueden encontrar ahí en Twitter. No soy muy usuario de Instagram, realmente lo tengo, pero lo tengo un poco abandonado. Y sí, ya he hecho alguna colaboración con Somos Dolphins, así que seguramente no va a faltar oportunidad de poder volver a hacer alguna colaboración y poder sumarme a esto que ustedes hacen también. Gracias, Alejo. Adam, comentarios finales antes de despedirnos. Bueno, de rápido agradeciendo a Alejo tu participación. Cristian, como siempre, un placer estar compartiendo micrófonos contigo. Y César, pues me se diga, amigo. Sabemos muy bien cómo va este proyecto que está por cumplir un año y del cual nos sentimos muy orgullosos por cómo va creciendo cada vez mejor. Pues nada, lo que acaba de comentar Alejo sobre la reacción que han tenido de manera anónima algunos elementos, viene del Miami Herald. Realmente algunos están incluso acusando que fue un artículo de relleno hecho por el autor. No comparto mucho las críticas que han tenido al respecto. Yo sí creo que hay jugadores que en su momento manifestaron que preferían que fuera Fitzpatrick el que estuviera a cargo, que no veían justo que Tua estuviese a bordo, simplemente lo vieron como una mala decisión en su momento. Las estadísticas de ganados y perdidos ponen las cosas a favor de Flores y su decisión. Yo creo que a Tua le resta un largo proceso de crecimiento, pero bueno, eso será un tema que estaremos abordando en futuros podcasts de Somos Dolphins, donde podremos poner una adecuada evaluación de cómo le fue a los Miami Dolphins en este
2020. Y recuerden todos a estar al pendiente de nuestras redes sociales. Y FinSop, un placer estar con ustedes. 2021, Adam, porque la temporada 2020 ya está a punto de terminar dentro de 3 semanas aproximadamente. Y servidor, quien les habla, César Mercado, les damos las gracias por acompañarnos. Cristian se tuvo que ir por la cuestión de tráfico que existe hoy en día en la Ciudad de México, pero contentos de que nos hayan acompañado a todos ustedes, Fanatics. Disfruten de los playoffs, porque ya se viene la parte final de la temporada 2020 en la NFL.